Bien, aló, aló, aló. Bien, ahora que, a ver, ahora que hemos regresado del café, tengo entendido que la idea es trabajar en el programa de cierre de esta tarde en cuanto a la mesa de consenso y a su vez trabajar en la coordinación de la estructura del próximo Congreso Indígena que se va a realizar el 7, 8 y 9 de agosto. Por tanto, doy la palabra tanto a los representantes del gobierno como a los representantes de los pueblos indígenas para empezar a trabajar en estos temas. Yo diría que podríamos empezar a trabajar, no sé si ustedes quieren empezar con el programa de cierre o bien con el Congreso Indígena. Matías. A ver, yo propongo antes de empezar a trabajar sobre los programas, como establecer, quizás como lo hicimos en la última sesión, una especie de protocolo donde vayamos punto a punto cuáles son de alguna forma los acuerdos que podemos establecer en conjunto, en el sentido que entiendo que el primer o los dos acuerdos que tenemos en principio es que, o que estamos de acuerdo, es que primero que vamos a realizar un proceso de cierre de la mesa y ese proceso de cierre de la mesa lo haríamos, ¿cierto?, en conjunto en el Palacio de la Moneda. Eso es lo que yo entiendo entre la mesa de consenso propiamente tal, o sea, los representantes de la mesa de los pueblos indígenas y los representantes de gobierno, más los observadores. No le hemos preguntado la opinión a los observadores, pero obviamente queremos invitarlos también a esa etapa de cierre. Entonces, quizás como primer punto de un protocolo o una cosa así, podríamos establecer que se establecerá o sea, le podríamos poner fecha al tiro. Alguien dijo que estábamos, yo vi algunas caras de acuerdo que pudiéramos hacer el mismo día 6 de la tarde, el 6 de agosto, un hito de cierre del trabajo de la mesa de consenso en el Palacio de la Moneda. Ahora, después vemos qué es lo que significa un hito de cierre, pero podríamos, primer acuerdo, entiendo, que existe, que se realizará un hito de cierre del trabajo de la mesa de consenso el día 6 de agosto en el Palacio de la Moneda. Eso es como el primer tema. Ahora quizás, y después me gustaría que señaláramos dos cosas. No, pero no la hora, eso después lo vemos. Pero ese es el punto 1. Después entregamos el contenido. Y el punto número 2, entiendo que es, deja unos espacios. Eso. Y el punto número 2 es que se realizará entre los días 7 y 9 de agosto el Congreso Indígena, ¿cierto? Congreso Indígena. Da la coincidencia que el 9 de agosto, yo no sé si ustedes eligieron esa fecha de adrede, pero el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Así que bastante especial, la verdad. Eso, entonces quizás podríamos partir con el primer punto. Podríamos agrandar un poco la letra, pero no se ve mucho. O agrandar el tema visual. El zoom más que la letra. Eso. Entonces, primero podríamos, si les parece, no sé si hay algo más que nos falta aquí, pero si esos son los dos temas, en chino podría ser. ¿Qué es lo que vemos como el hito de cierre? Aquí entiendo que van a haber varios temas. En el hito de cierre entiendo que usted, el pueblo indígena, va a entregar también, no sé si eso va a ser oral o escrito, una especie
de informe o eso va a ser después a la OIT. Eso no lo entendí muy bien si en el hito de cierre donde ustedes van a señalar también las diferencias. Aquí lo que sí sería importante es que en esta etapa se van a, en esta, ponle como una A, no sé, pero es que para que quede como todo para adentro, porque si no queda medio raro. Esta etapa, o sea, en esta instancia, se dará a conocer los acuerdos y desacuerdos. Sí. Sí, queremos como Mesa de Consenso Indígena hacerte entrega, Mati, de la propuesta de programa que tenemos para que le eche una miradita. Te lo hago para no perder. Excelente. Tenemos un primer borrador que el proactivismo me parece espeluznante. No, ya. Entonces, bueno, después nos vamos a meter, entiendo que esto es otra parte, pero entonces en principio va a haber un hito que se va a hacer en la moneda y donde vamos a dar a conocer los acuerdos y desacuerdos. Eso es lo que tenemos. En principio sería el 6 de agosto en la tarde. Con eso ya podríamos pasar al Congreso. Podríamos prepararlo para esa fecha. Sí, podríamos prepararlo, un CD. Ponlo ahí anotado en el punto 2 de la mesa. Sí. No, en el punto 1. Ahí. Eso, como otro punto. Ahí. El gobierno entregará, ¿cierto? O se entregará un... Uh-huh. Por último podemos volver. Vamos al punto número 2, que es el Congreso. Entonces, aquí lo que estoy viendo, que me parece en general bien, aquí quería señalar lo que se plantea. El objetivo general es contribuir al desarrollo de la discusión política de los pueblos indígenas del país, en el marco de los derechos humanos reconocidos por distintos instrumentos jurídicos, especialmente el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Objetivo específico, generar espacios de discusión nacional referente al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, debatir en función de prioridades nacionales indígenas y el impacto del Convenio 169, y elaborar un documento que sintetice la discusión de los pueblos indígenas del país. Elaborar una agenda política propia de los pueblos indígenas. Ahora, de los participantes, ¿cierto? La descripción del Congreso, que habla que va a haber preinscripción, inscripción, ¿cierto? Ceremonia de inicio. La metodología donde se van a tratar temas de educación, salud, tierra, territorio, economía, consulta y participación. Lo que yo le propongo es lo siguiente. Yo primero quería consultar algo porque yo no me voy a meter en la metodología propia de la instancia que van a tener los pueblos indígenas propiamente tal. Yo ahí, ustedes son libres de verlo como ustedes lo estimen pertinente. Nosotros vamos a tener que prestar soporte a eso, obviamente. Pero yo lo que les propongo es primero zanjar un tema previo a esto, que es, si les parece que un día del seminario, o del congreso, hagamos un congreso abierto. Me refiero, no abierto a que llegue cualquier persona, pero hagamos un seminario conjunto donde se invite a, donde participe el gobierno y los pueblos indígenas como expositores, y invitemos aparte de los representantes indígenas que ustedes quieren invitar, que invitemos a algunos otros actores de la sociedad. No hablo de pueblos indígenas, me refiero a organismos internacionales, me refiero a poderes del Estado, poder judicial, ¿cierto? Quizás asociación de municipalidades, podría estar también, hasta podemos invitar al Contralor. ¿Qué? A los parlamentarios, ¿cierto? A otros ministros, al ministro de la ruleta me podría estar. Entonces, embajadores quizás también podría ser, entonces, gremios, ¿cierto? Para que escuchen de primera fuente. Entonces, antes de meternos al contenido, les quería proponer, nosotros quizás queríamos proponerle que el día 7, ya que es el primer día, y después ustedes, para que ustedes se enfoquen en el trabajo de las otras materias, que el día 7 de agosto, el primer día se enfoque en una especie de difusión amplia del proceso de consulta, los acuerdos y las diferencias. Y donde podamos invitar, como les decía, en un listado que nos pongamos de acuerdo en que... No estoy hablando de los indígenas los deciden ustedes, 100%. Estoy hablando de si invitamos a otras personas más a participar de este proceso. Sí, es que yo creo que son dos cosas distintas y solamente un tema es la agenda de futuro y otro tema es la consulta. Yo estoy pensando que el primer día sea exclusivo del tema de la consulta y participación. Con tanto, invitemos a actores que estén interesados en el tema del día a día de la consulta y participación. Ahora, otra cosa es que en la otra agenda que ustedes tienen, educación, tierras, etcétera, ustedes van a hacer una agenda política que también puede incorporar el tema de la consulta. Y ahí ustedes, entiendo que lo que estoy entendiendo de acá, ustedes van a entregar una agenda política, van a hacerla pública. O sea, ahí obviamente, yo creo que en ese marco es el que les conviene que participen los candidatos presidenciales, que eso es para el tema de la agenda futura. Pero en el de agenda actual creo que los involucrados en el tema de la consulta. Enrique. Sí, Enrique Marinao. Quiero contextualizar un poquito. Yo creo que habría que separar aguas ahí, ¿cierto? Acojo la propuesta de don Matías Bocavir en el sentido de que el primer día, ojalá, desde este congreso, tuviéramos a los grupos de interés en lo que se refiere a los grupos de interés que les importa y les interesa y que es gravitante tener un reglamento de consulta. Por eso también acojo la propuesta de don Matías Bocavir en el sentido de que ojalá tengamos acceso formal a invitar a los gremios principalmente, un poco para desmitificar que esto no es la espada de Damocles, ¿ya? Que estamos aquí haciendo no sé qué Frankenstein, ¿cierto? Para que vayan en desmedro de ello.
y demostrarle también a los organismos internacionales que el proceso se ha llevado de buena forma y por qué no, si nos pueden ayudar esos grupos de interés a empujar y acercar posiciones, yo creo que subentiendo desde la mirada que tiene don Matías Bogavir, subentiendo que sería interesante socializar todo el proceso como se ha llevado, marcando y poniendo énfasis más que nada en las diferencias para ver si aquellos gremios, aquellos parlamentarios que deberían ser parlamentarios clave, ¿cierto?, en este tema, más a otras autoridades que nos pudieran escuchar para que de alguna manera, vuelvo a repetir, desmitificar lo que se está haciendo aquí internamente y ya abrir ventanas y puertas para que todo el mundo sepa cuáles son las verdaderas diferencias que tenemos. Yo creo que eso debería ser un primer día de discusión en ese contexto, digamos.